El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es clave global. ¿Sabías que algunas de las mayores transformaciones de la historia no empezaron con guerras ni con revoluciones, sino con algo mucho más silencioso? Una idea, una convicción colectiva de que el valor de algo puede crecer sin parar, hasta el infinito. En ese punto exacto, donde la confianza deja de mirar la realidad y empieza a alimentarse de sí misma, nacen las burbujas financieras. Y lo más curioso es que no surgen en el caos o la desesperación, sino en momentos de gran optimismo, innovación y expansión. Por eso, cuando finalmente estallan, no solo destruyen fortunas, sino que pueden cambiar el curso de la historia para siempre. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo la euforia y la especulación han moldeado nuestro mundo. Para entender la primera gran burbuja, viajemos a la Holanda del siglo XVII. En plena Edad de Oro, los Países Bajos eran la gran potencia comercial del mundo. Tenían una flota increíble, una clase mercantil riquísima y un sistema financiero muy avanzado para la época. La gente estaba acostumbrada al riesgo y a la inversión. En ese escenario, una flor exótica recién llegada de Oriente, el tulipán, empezó a captar la atención de todos. Al principio era solo un símbolo de estatus, algo que los ricos querían tener en sus jardines. Pero pronto, la gente empezó a verla no como una flor, sino como una inversión. Los tulipanes se convirtieron en instrumentos de intercambio y finalmente en activos puramente especulativos. Imagina esto. Se llegaban a vender bulbos que ni siquiera habían sido plantados, revendidos una y otra vez antes de que la flor siquiera existiera. El precio ya no tenía nada que ver con lo bonita o rara que fuera la flor. Solo reflejaba la loca expectativa de que mañana valdría más. Pero toda fiesta llega a su fin. Cuando la confianza se rompió, cuando la gente empezó a preguntarse si un bulbo realmente valía más que una casa, el mercado se desplomó de la noche a la mañana. Aunque el impacto económico directo no fue catastrófico para todo el país, este episodio, conocido como la tulipomanía, dejó una cicatriz imborrable. Fue la primera gran lección de que los mercados, impulsados por la codicia humana, podían desconectarse por completo de la realidad. Un siglo después, el mismo patrón se repitió, pero a una escala mucho mayor, en la Inglaterra del siglo XVIII. Aquí la protagonista fue la Compañía del Mar del Sur. El plan sonaba infalible. La compañía obtuvo el monopolio del comercio con las colonias españolas en América, un negocio que prometía beneficios gigantescos. Además, el proyecto tenía el respaldo del propio gobierno británico, que utilizó a la compañía para gestionar parte de su enorme deuda pública. La idea era brillante y seductora. Convertir la deuda del Estado en acciones de una empresa con un futuro dorado. ¿Quién no querría participar? La fiebre se apoderó de Londres. Aristócratas, políticos, científicos como Isaac Newton y pequeños ahorradores, todos se lanzaron a comprar acciones. El precio se disparó por las nubes, multiplicándose por 10 en pocos meses. Pero había un pequeño problema. Los beneficios reales del comercio con América eran casi inexistentes. Todo se basaba en la promesa, en la expectativa. Cuando la realidad se hizo evidente y la burbuja estalló, el desastre fue monumental. No solo se evaporaron fortunas privadas, sino que se desató una crisis política que casi derriba al gobierno. El escándalo fue tan grande que obligó a Inglaterra a crear nuevas leyes para regular los mercados y a redefinir por completo la relación entre el Estado, la deuda y las finanzas. La burbuja del Mar del Sur no fue un simple accidente. Fue un terremoto que sacudió los cimientos del poder británico. Saltamos al siglo XX. Ahora las burbujas adquieren una dimensión industrial y global. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos vivió una época de euforia conocida como los locos años 20. Había una sensación de progreso imparable, de modernidad y de oportunidades para todos. El coche, la radio, el cine y la bolsa.
Wall Street se convirtió en el símbolo del sueño americano. Cualquiera podía hacerse rico. Millones de personas comunes y corrientes, muchas de ellas pidiendo dinero prestado, se lanzaron a invertir en acciones. El crédito era barato, y la fe en que el mercado solo podía subir era casi una religión. Los precios de las acciones se inflaron hasta niveles absurdos, muy por encima del valor real de las empresas. La gente compraba no por los dividendos, sino porque creía que podía vender más caro al día siguiente. Los expertos que advertían del peligro eran vistos como pesimistas, pasados de moda. Pero el 29 de octubre de 1929, el famoso Martes Negro, el castillo de naipes se vino abajo. El crack de Wall Street no fue solo una crisis financiera. Fue el detonante de la Gran Depresión, la peor crisis económica del siglo. El crédito desapareció, el comercio mundial se paralizó y el desempleo se disparó. El sufrimiento fue inmenso y sus consecuencias cambiaron el mundo. Impulsó la llegada de regímenes autoritarios en Europa y obligó a los gobiernos, especialmente con el New Deal en Estados Unidos, a intervenir en la economía como nunca antes. La burbuja de los años 20 no fue solo una anécdota de Wall Street, fue un punto de inflexión que redefinió el capitalismo moderno. Si te fijas lo que conecta la locura por los tulipanes, la fiebre por la Compañía del Mar del Sur y la euforia de los años 20 no es el objeto de la especulación, ya sea una flor, una empresa o acciones. Lo que se repite es el comportamiento humano. Cada burbuja empieza con algo real, una innovación tecnológica, una nueva oportunidad de negocio. A esto se le suma una expansión del crédito, dinero fácil que inunda el sistema. Y lo más importante, se crea una narrativa, una historia convincente que justifica por qué los precios deben seguir subiendo. ¿Por qué esta vez es diferente? En medio de esa euforia colectiva, el sentido del riesgo se pierde. Las advertencias se ignoran. La prudencia se confunde con la ignorancia de un supuesto nuevo paradigma. La gente entra en un estado de negación, donde la posibilidad de una caída parece impensable, pero la realidad siempre termina imponiendo sus límites. Y cuando eso pasa, el ajuste no es suave, es brusco y muy doloroso. Las burbujas no estallan porque alguien las pinche desde fuera, sino porque el propio peso de las expectativas irreales se vuelve insostenible. La confianza que las mantenía infladas simplemente se evapora. Incluso en nuestra era moderna, con toda la tecnología y regulación que tenemos, el patrón se repite. A finales de los años 90 y principios del 2000, vivimos la burbuja de las .com. Internet era, sin duda, una revolución tecnológica genuina que iba a cambiar el mundo. Y lo hizo. Pero en ese momento, la promesa de beneficios futuros se usó para justificar valoraciones de empresas que eran simplemente absurdas. Compañías que no tenían ingresos, ni un modelo de negocio claro, ni a veces ni siquiera un producto, alcanzaban valores en bolsa de miles de millones de dólares. El lema era crecer a toda costa. Los beneficios ya llegarían. Se hablaba de una nueva economía donde las reglas de siempre ya no aplicaban. Pero sí aplicaban. Cuando la burbuja se desinfló entre el año 2000 y 2001, el golpe fue tremendo. Miles de empresas desaparecieron, se perdieron billones de dólares en valor de mercado y el sector tecnológico tuvo que reinventarse. El estallido de la burbuja.com fue un recordatorio brutal de que ni la innovación más disruptiva puede desafiar las leyes económicas básicas para siempre. Hoy en día, el fenómeno de las burbujas sigue más vivo que nunca. Las vemos en mercados inmobiliarios, en ciertos activos digitales, en criptomonedas o incluso en las expectativas sociales que depositamos en ciertas tecnologías. La gran diferencia con el pasado es la velocidad. La información y las narrativas se propagan por todo el mundo en tiempo real a través de las redes sociales. El capital se mueve de un lado a otro del planeta con un solo clic. Esto puede hacer que las burbujas se inflen más rápido y que su alcance sea más global que nunca. Sin embargo, la lógica de fondo, el motor que las impulsa, sigue siendo exactamente el mismo que en la Holanda de los tulipanes. Cambian los activos, cambia la tecnología,
pero no cambia ese impulso humano tan profundo de dejarse llevar por la euforia colectiva y la promesa de dinero fácil. Al final, las burbujas financieras han cambiado la historia porque nos enseñan algo fundamental sobre las sociedades que las crean. Revelan hasta qué punto estamos dispuestos a confundir nuestros deseos con la realidad, las promesas con el valor y el futuro con el presente. Cada estallido deja un rastro de ruina económica, pero también deja lecciones. Obliga a crear nuevas regulaciones, a reformar instituciones y a entender mejor los riesgos. La historia de la economía no es una línea recta de progreso constante. Es una historia de ciclos, de momentos de euforia, seguidos de dolorosas correcciones. Comprender cómo estas burbujas han moldeado nuestro pasado no nos da una bola de cristal para predecir la próxima, pero sí nos ayuda a entender por qué, una y otra vez, a lo largo de los siglos, las sociedades caen en la tentación de creer que, esta vez sí, será diferente. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.